Dios le bendiga a todos esta tarde, que la paz de Dios esté reposando sobre sus vidas de una manera poderosa y especial. Hoy vamos a dar inicio a nuestra escuela de formación bíblica y teológica. Amén. Siempre le digo a los estudiantes que deben tratar de entrar 10 minutos antes o 5 minutos antes para no perder ni un solo minuto de la clase. Así que vamos a comenzar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te presentamos, oh Dios, la clase de hoy. Te pedimos que nos dé sapiencia, que nos dé sabiduría, que nos eleve a un nuevo nivel de conocimiento y de aprendizaje. Te presentamos a todos los estudiantes que están estudiando con nosotros esta clase. Te pedimos por ellos, agiliza sus pasos, en este caso sus dedos, para que puedan entrar lo antes posible y podamos disfrutar de todo el contenido de estas lecciones. Son favores que te pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, en la enseñanza pasada nosotros estuvimos dando varias lecciones y fue como si fuera un resumido de todas las lecciones de las clases anteriores. Y hoy vamos a comenzar dando esta materia, eclesiología. Luego que terminemos de dar esta materia,
Vamos a dar entonces Doctrinas Fundamentales uno, que es la otra materia. Vamos a hacerlo de esa forma en el día de hoy. En la enseñanza pasada estuvimos hablando, la lección 6 de Cristología, estuvimos hablando sobre las prácticas de la iglesia. Y una de las prácticas que estuvimos analizando es la imposición de las manos. Estuvimos definiendo qué es la imposición de manos, cómo nosotros practicamos la imposición de manos hoy en día. También estuvimos hablando sobre lo que Santiago dice en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13, que la oración de fe sanará al enfermo y si hubiere cometido pecado, pues le serán perdonados. Y hablamos acerca de la oración por los enfermos usando el aceite como un método de derramar sobre la persona la unción de Dios. Estuvimos hablando sobre eso en la enseñanza pasada. Y hoy vamos a hablar acerca de la mayordomía, acerca de la mayordomía. Ese es el tema básicamente que vamos a tratar en el día de hoy. Entonces vamos a hablar de la lección 7 y de la lección número 8 sobre el tema de la mayordomía, o sea, mayordomía 1 y mayordomía 2. Vamos a comenzar con esta lección, la lección número 7, como ustedes están mirando en pantalla, mayordomía cristiana 1. Y vamos a hablar acerca de lo que es el objetivo o los objetivos de esta clase. Vamos a poner una buena introducción. También vamos a explicar lo que significa ser un mayordomo. También vamos a hablar sobre Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir. Jesús como ejemplo de mayordomía. También vamos a hablar sobre los requisitos de un mayordomo. En esta primera sección, porque vamos a tener de esta misma materia, de esta misma clase, vamos a tener dos secciones, parte 1 y parte 2. Entonces, vamos a hablar en esta primera sección sobre esos temas que ustedes están mirando ahora mismo en pantalla. Entonces, el objetivo o los objetivos de esta clase es que al terminar esta lección, usted debe tener la capacidad de saber, número uno, qué significa para un creyente ser mayordomo de Dios, ser un mayordomo de Dios. Es lo primero que usted va a aprender en el día de hoy y también qué es un mayordomo y cuáles son sus responsabilidades. Esa es la otra parte que usted va a aprender, qué es un mayordomo y cuáles son sus responsabilidades. Entonces, antes de que hablemos de mayordomía, necesitamos conocer una gran verdad. Y es que nosotros no somos dueños de lo que poseemos. Dios es el dueño. Dios es el dueño de todo lo que existe. Dios es el creador de todas las cosas que se ven y las que no se ven. Todo fue creado por medio de Él y para los propósitos de Él. Incluso hay un salmo muy popular que dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De manera que Dios creó los cielos y también creó la tierra. Entonces, Él es el dueño de todo lo que existe. Y como cristianos necesitamos saber que no trabajamos para nosotros mismos, sino para el dueño. ¿Y quién es el dueño? El Señor Jesús, que es el dueño de nuestra vida. Él es el dueño de nuestras vidas. Y nosotros trabajamos para el dueño de todos esos bienes. Entonces, si usted comprende esto, te aseguro que esta verdad va a revolucionar tu vida y tu ministerio. Tú comenzarás a ver el tema de la administración
de la mayordomía desde una óptica correcta, desde una óptica completamente distinta. Entonces, lo primero que vamos a definir es qué significa ser un mayordomo. Es lo primero que vamos a ver, etimológicamente. ¿Qué significa ser un mayordomo? La palabra mayordomo tiene actualmente varios significados. Sin embargo, todos se relacionan con la persona que tiene la tarea de administrar. O sea que cuando hablamos de mayordomía, básicamente estamos hablando de administración. Una persona puede ser mayordomo de una casa, por ejemplo, puede ser mayordomo de una finca, de un automóvil, también puede ser mayordomo de una firma comercial, y se entiende, por lógica, que él no es el dueño porque es un administrador. ¿Te das cuenta? Se entiende por ética eso, que él no es el dueño, sino alguien que es su empleador. ¿Te das cuenta? La persona que administra simplemente es un empleado. El dueño lo empleó para administrar sus bienes. Entonces, en la Biblia se aplica usualmente la persona que administra la propiedad de su amo. Básicamente, eso es lo que es un mayordomo. Es la aplicación bíblica. Se le aplica a la persona que administra la propiedad de su amo. De su amo. Alguien, por favor, que lea Génesis capítulo 44, versículo 1. Alguien que lea esa porción de la escritura de Génesis capítulo 44, su versículo 1. Alguien que lo busque y lo lea. Amado tono. La palabra de Dios será leída en el nombre de Jesús. Dice: mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Ese texto bíblico nos está confirmando lo que acabamos de definir. Dice que mandó José ¿a quién? A su mayordomo, al mayordomo de su casa, y le dio instrucciones. Le dijo: llena de alimentos los costales de estos varones, cuanto puedan llevar. Y dice: y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. De manera que la Biblia habla bastante claro sobre lo que es un administrador o mayordomo. Hay otra cita bíblica en Mateo 28. Alguien que lea Mateo capítulo 20, versículo 8, por favor. Alguien que me lea Mateo 28. Bendito sea el Señor. Amén. Mateo 28. ¿Sí? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Te das cuenta que hay otro ejemplo? Cuando llegó la noche, dice la Escritura, el señor de la viña, ¿te das cuenta? Ese es el mayordomo o el dueño de la casa. El dueño de la viña es el dueño de la casa, el dueño de la propiedad. El señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, págale el salario, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Entonces, en estos dos casos, los mayordomos tienen la confianza total de su amo y ha recibido una posición por su integridad. Y ha recibido una posición por su integridad. Entonces,
Le voy a mostrar un diagrama que le dará a usted una idea un poquito más clara sobre lo que es el mayordomo. Lo pueden observar ahí en pantalla, lo que puedan observar la pantalla. Dice que debe usar la propiedad, el mayordomo debe usar la propiedad según el dueño se lo permite. O sea, el mayordomo no puede usar la propiedad de forma antojadiza o como le dé la gana, sino que el dueño de la propiedad pone sus reglas y le asigna tarea al mayordomo, y el mayordomo debe usar esa propiedad según el dueño se lo permite. Y número dos, debe dar cuenta al dueño de cómo usar la propiedad, de cómo usar la propiedad. Básicamente, un mayordomo, según estos ejemplos que le acabo de dar y este diagrama, es un administrador. Administra los bienes de otros, administra las propiedades de otros. Eso es lo que es un mayordomo, un administrador. Y Jesús es nuestro ejemplo de mayordomía. Jesús, administrador de Dios. Jesús entendió desde su niñez que su vida terrenal era una mayordomía. Lo entendió desde que era un muchacho, según Lucas capítulo 2, versículo 29. Ese versículo específico relata que siendo él apenas un niño, declaró que en la casa o en las cosas o en los negocios de su padre debía estar. Él dijo a sí mismo, en los negocios de mi padre me conviene estar. Él entendió que para eso él había venido aquí a la tierra, para ocuparse como mayordomía, como mayordomo de los negocios de su padre. Por eso Jesús era un administrador de las cosas de Dios. Pero Jesús también era un siervo de Dios. Él no vino a ser servido, sino que él vino a servir. Jesús, siendo Señor, merecía ser servido. Pero él dijo, no vine para ser servido, sino que yo vine a servir, a dar mi vida por los demás. Amén. Entonces, podemos observar también, número 3, que Jesús nunca hizo su voluntad, sino la voluntad de su amo, que es Dios Padre. Él vino a hacer no su propia voluntad, él lo dijo varias veces, sino la voluntad de mi Padre, del que me envió. Incluso, en una ocasión, él le dijo a sus seguidores y a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo no me gobierno, dijo Jesús. Yo no actúo por mi propia cuenta. Yo no enseño desde mi propia cuenta, sino que yo enseño lo que mi Padre me ha dado para que enseñe. Lo que mi Padre me ordena es lo que yo hago. Lo que mi Padre me enseña es lo que yo enseño. Lo que mi Padre me muestra es lo que yo digo. Entonces Jesús era el mayor ejemplo y es el mayor ejemplo de mayordomía. También Jesús es conocido como un obrero, como el obrero de Dios. Jesús es conocido como un mayordomo que trabajó no para sí, sino que trabajó para su amo, para su Señor. Asimismo, dice la palabra, Jesús vino a cumplir con la tarea que Dios le había encomendado. Por eso en Juan 17:4, alguien que por favor me lo lea, Juan 17:4, para ver qué es lo que dice ese versículo bíblico en particular. Juan 17:4, por favor. Amén. En el nombre de Jesús. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que Jesús no actuaba por su propia cuenta, sino que sobre él había una tarea, sobre él había una asignación? Y él en ese versículo bíblico dice básicamente, he acabado la obra
que me diste que hiciese. Qué tremendo mayordomo era Jesús. Entonces, en ese versículo bíblico nos podemos dar cuenta que nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Tenemos que administrar los bienes de Dios y administrarlo correctamente. Los dones que Dios ha puesto en nuestras manos, tenemos que administrarlos. Los talentos que Dios ha puesto en nuestras manos, tenemos que ser buenos mayordomos de ellos, entre otras cosas que vamos a ver en estas enseñanzas. Amén. El dueño de todo no es el mayordomo. Nosotros no somos los dueños de nada. No somos los dueños de nada. El dueño de todo es el Señor. Él es el soberano en relación a cómo usará su propiedad. El dueño es el soberano. Él usa sus propiedades y sus bienes como él quiera. El dueño no rinde cuenta de cómo usa su propiedad. No, el que es dueño, si quiere pagarle a alguien más, lo hace y no tiene que darle explicación a nadie, porque es el dueño. Gloria a Dios. Entonces, él sabe de la forma en que él distribuye sus bienes. Él sabe de la forma en que él distribuye sus talentos y sus dones. La misma palabra pone varios ejemplos sobre esto que lo veremos después. A uno le dio un talento, dice la palabra. A otro le dio 2 talentos. A otro le dio 5 talentos y así sucesivamente. Él sabe lo que él pone en nuestras manos según lo que él crea y según nuestra capacidad. Él sabe todas las cosas. Él es el dueño de todo. Ahora, el Nuevo Testamento nos proporciona unas verdades sumamente interesantes acerca de este tema, porque ya aprendimos que el dueño de todo es Dios. Entonces, el Nuevo Testamento habla acerca de la fidelidad y proporciona 3 requisitos que debe tener un mayordomo de cuenta con toda la confianza de su dueño. Para que el mayordomo cuente con toda la confianza de su dueño, por lo tanto, se requiere que sea fiel. O sea, Dios también a nosotros nos demanda fidelidad. De igual forma, el dueño de todo, el Señor de todo, demanda de sus mayordomos que sean fieles. Entonces, un mayordomo fiel es aquel que cuenta con todas sus responsabilidades y cuida de sus intereses. Sin embargo, el mayordomo infiel es todo lo contrario. El mayordomo infiel es aquel que solo piensa en su bienestar y descuida o abusa de la propiedad de su amo. Y así pasa con muchas personas en el reino de Dios que son irresponsables y son infieles. Entonces Dios nos pide que seamos fieles. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 4, del 1 al 4. Alguien que lo lea, por favor. 1 Corintios 4, del 1 al 4. Bendito sea Dios. 1 Corintios 4, del 1 al 4. Bendito Dios. ¿Quién lo lee? 1 Corintios 4, del 1 al 4. Amén. Sí. El ministerio de los apóstoles. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano, y ni aún me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Amén, amén. ¿Qué tú entiendes, Lizzy, por ese versículo de la palabra o esos versículos de la palabra?
Bien, cuando se refiere y dice, cuando el que escribió eso, me parece que fue Pablo, ¿cierto? Sí. Claro. Cuando Pablo escribió esa carta y se refiere a ellos, que es básicamente como que él está consciente de que él no está libre de pecado, pero también está consciente de las cosas que él hace y de cómo él anda, pero también entiende que quien tiene que juzgarlo es Dios. Sí. ¿Y qué más dice el texto? Hablando acerca de la mayordomía. ¿Qué más dice el texto? Alguien más que participe, alguien más que participe. ¿Qué más dice el texto? Yo puedo seguir participando. Sí. Sí. Al principio, cuando dice que cada administrador se ha hallado fiel. O sea, que lo que nosotros tenemos no nos pertenece, simplemente nosotros somos administradores de ello. Y por eso nosotros tenemos que rendir cuenta. A veces, por ejemplo, supongamos que Dios nos entregó un ministerio. Nosotros creemos que esto es de nosotros y no es así. Entonces, simplemente nosotros tenemos que administrar lo que Dios nos dio y darle cuenta a Dios por eso que tenemos, porque no nos pertenece. Amén, amén. ¿Quién más puede aportar algo con relación a lo que entiende de 1 Corintios 4, del 1 al 4? ¿Quién más? Amén, amén, pastor. Según mi entendimiento, como dice que aparte de que somos servidores, ¿verdad? Y todo aquel o aquella que Dios ha elegido, que Dios ha seleccionado, ¿verdad? Con un don, talentos, para con su obra, todo lo que hagamos, que demostremos lo que es fidelidad hacia el Señor, en todo lo que hagamos, y también que seamos íntegros, ¿ve? Porque al final de todo, quien todo lo ve y quien todo lo sabe es Dios. Pero en toda forma, en toda manera, siempre es bueno que nuestra actitud sea fiel, que seamos mujeres o hombres de Dios fieles para con su obra. ¿Se puede entender? Amén, amén. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Amén. Sí. Bueno, el versículo 1 dice algo. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Número 1, servidor del dueño de todo. Y número 2, que ya Dios nos ha confiado previamente algo en nuestras manos. O sea, viene de quien lo tiene todo, nos ha confiado. Por eso el versículo dice, ahora bien, se requiere que los administradores, o sea, que Pablo no está considerando a todos los siervos de Dios administradores, que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. O sea, está evidenciando la primera, eh, digamos, el primer atributo que debe de tener un administrador y siervo. Pablo está declarando que todo siervo de Dios también es administrador o mayordomo. Eso se puede entender. Eso es así. Eso es así. De manera que podemos observar, según el apóstol Pablo, que Dios requiere, Dios exige que los administradores sean hallados fieles, porque tú no estás administrando cualquier bien o cualquier bienes. Tú estás administrando los misterios de Dios. Oye eso, los misterios de Dios, los asuntos de su reino. Amén. Entonces, hay muchos misterios que han sido desatados, que han sido revelados en las Sagradas Escrituras,
Y todos los días el Señor nos va mostrando fragmentos de su palabra, gloriosos, y nosotros tenemos que ser buenos administradores de todo lo de Dios. Dios requiere que si usted tiene buena salud y una mente excelente, que la use para servirle y no para su propio beneficio solamente. Porque hay gente, por ejemplo, que le entregan su juventud a los asuntos del mundo, al reino natural, al mundo físico, al mundo natural. Le entregan sus capacidades, le entregan sus dones, sus talentos. Trabajan como locos. Y no es que está mal, eso está bien, porque la palabra así lo dice, que Dios nos da la capacidad para nosotros producir, ser productivos. Ahora Dios dice, no te olvides de cumplir con la asignación, con la tarea que yo te he dado. Y Dios dice, no esperes ponerte viejo o viejita para tratar después de viejo de cumplir con mi propósito. Ahora que tú estás joven, ahora que tú tienes buena salud, ahora que tú estás disfrutando de una buena salud, de una mente sin Alzheimer, de una mente excelente, entonces usa esa salud, esa fuerza para mi reino. Usa esos dones, usa esos talentos, usa esa mente excelente para servirme. Y no solamente para tu propio beneficio. Y eso es fidelidad también. Eso es fidelidad. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor que Dios nos ha permitido que le sirvamos en nuestra juventud. La mayoría de las personas que están conectadas ahí, ahora mismo que están recibiendo la clase, tenemos ese privilegio de haberle entregado al Señor nuestra juventud, nuestras fuerzas, nuestras capacidades. La palabra dice que eso es un tipo de fidelidad. Gloria a Dios. Él requiere que los administradores, que los mayordomos sean hallados fieles. Fidelidad. Fidelidad. Y la segunda es integridad. La fidelidad y la integridad deben siempre andar juntas. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice Tito capítulo 1, versículo 7? Tito capítulo 1, versículo 7, ¿qué dice? Amén. Sí. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Te das cuenta? Eso es ser íntegro. Leemos que aquel que está a cargo de la obra del Señor debe ser irreprensible. Debe vivir de tal manera que ninguna persona pueda encontrar nada para acusarlo. Eso es integridad, eso es ser íntegro. Algunas veces, por ejemplo, se tiene mala opinión de un dueño debido a su mala administración, mientras que el dueño puede ser bueno o generoso, el administrador puede ser rudo y dar una imagen diferente a la de su amo. No sé si a usted le ha pasado eso, que a veces usted llega a un lugar, a un negocio, y el dueño del negocio es bastante afable, bastante amable, pero tienen un administrador que es cara dura. Entonces la gente piensa que esa es la cara del negocio y que el negocio debe ser así, cuando en realidad no lo es. Pero sucede eso con mucha frecuencia. Sucede eso muy a menudo. Mientras que la fidelidad es el comportamiento correcto del mayordomo con relación al amo. Bendito sea el Señor.
La integridad es la conducta correcta. ¿Te das cuenta? La fidelidad es el comportamiento correcto del mayordomo con relación al amo, pero la integridad es la conducta correcta del amo con relación a los demás. Recuerda que Cristo crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Lo dice la palabra en Lucas 2:52. Y esa parte la voy a volver a repetir. La fidelidad es el comportamiento correcto del mayordomo con relación al amo. La integridad es la conducta correcta del amo con relación a los demás. Amén. Bendito sea el Señor. Número 3, sabiduría. Para ser un buen mayordomo es esencial la sabiduría. Un mayordomo sabio utiliza bien los recursos, evitará el despilfarro, suplirá para las necesidades, mantendrá un cuidadoso registro de los negocios de su amo y de esta manera logrará que los intereses de su amo prosperen. Logrará eso, que prosperen. Bendito sea el Señor. Amén. Aunque nadie nunca se haya graduado de un curso de sabiduría o de verdad, esta no se obtiene haciendo un curso. El mayordomo cristiano puede comprender el mejor maestro y puede aprender del mejor maestro. Se llama Jesús. En Santiago 1:5, ¿qué dice? ¿Quién me puede leer Santiago 1:5? ¿Quién se atreve a leerlo? Santiago. Yo, Pastor Andreina. Sí, léelo, Andreina. Santiago 1:5 dice, en el nombre de Jesús, amén. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le ¿Quién será. da la sabiduría? Amén. ¿Quién la da? Dios. Aleluya. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente. Incluso Salomón, eso fue lo que le pidió a Dios. Sabiduría para gobernar, sabiduría para reinar. Y Dios le dio mucho más que sabiduría. Mucho más que sabiduría. José es un ejemplo excelente también de un mayordomo sabio. José fue educado en la escuelita de Dios. Y todo lo que hizo, tanto en la cárcel como en el palacio, prosperó y salvó del hambre no solo a Egipto, sino a todo el mundo de entonces. Según Génesis capítulo 41, del 54 al 57. Alguien que lo lea, por favor. Génesis 41, del versículo 54 al Una 57. pregunta. Sí. ¿Es usted que tiene el instrumental? Sí. Está Porque muy se alto. escucha bastante alto. Dios mío, ¿cómo yo bajo esto? Déjame ver, espérate, ¿cómo yo bajo esto? Es Génesis 41 del 54 en adelante. Génesis 41, del 54 al 57. Ok, yo lo puedo leer. Déjame ver cómo yo bajo esto, espérate. Ok. Gracias, Lice. Ok. ¿Usted lo tiene en YouTube, pastor? Es que subió, sí. Ahí. Y ahí. Sí, ahí sí. Está bien. Ok. La palabra de Dios sale en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y Amén. comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, más en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José, haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Podemos observar la excelencia de José en lo que era la administración. Podemos observar que José en verdad había recibido una sabiduría sobrenatural. Y por eso es considerado José en la Biblia como uno de los mayordomos más sabios del Antiguo Testamento. Quien le enseñó esas habilidades fue el mismo Dios. Fue preparado mediante el proceso. Por eso los procesos son importantes, porque los procesos nos capacitan. Los procesos vienen siendo como la escuelita de Dios. Y todo lo que José hizo, tanto en el palacio como fuera del palacio, prosperó, y a todo lo que le ponía la mano era bendecido y era prosperado, y por eso Dios lo usó a él en su generación para salvar no solamente a Egipto de la hambruna, sino al mundo de entonces. ¿Y qué dice en Lucas 12:42? ¿Quién lo lee? Lucas 12:42. Gloria a Dios. Lucas capítulo 12, versículo 42. Bendito sea el Señor. Amén. Sí. Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando el Señor venga, le halle haciendo así. Amén. De manera que el Señor siempre anda buscando mayordomo sabio y servicial, a quien su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Amén. Dios requiere de nosotros que seamos ¿qué? Fieles. Amén. ¿Qué Dios requiere que seamos qué? Fieles. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar de una vez ahí mismo a la lección número 8, mayordomía cristiana, parte 2. Ya vimos la parte 1, ahora vamos a la parte 2. Gloria a Dios. Y en esta parte vamos a estudiar los objetivos de esta clase, la introducción. También vamos a hablar sobre ese subtítulo llamado Viva una vida moral, cuide de su salud, y la conclusión, que forman parte de lo que es la mayordomía cristiana. Entonces, al terminar esta lección, usted debe tener la capacidad de explicar qué significa ser mayordomo de su cuerpo y cuidará más de su salud, o cuidaremos más de nuestra salud. Amén. ¿Qué pensaría usted de alguien que tiene, por ejemplo, muebles lujosos y los guarda en una casa destartalada? ¿Sería esto razonable? Creo que no. Sin embargo, así se comportan algunas personas. Así se comportan algunas personas. Entonces, en esta lección encontraremos las instrucciones útiles que nos enseñarán cómo cuidar nuestro cuerpo para la gloria de Dios.
cómo nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Entonces, lo primero es, viva una vida moral. Viva una vida moral. Número uno, mantenga dominio sobre su cuerpo. Entonces, hay una diferencia grande entre aquella persona que no conoce al Señor, que vive en un estado de pecado y que es incapaz de controlar los deseos pecaminosos de su cuerpo. Hay gente que no pueden controlar esos deseos pecaminosos de su cuerpo. Según Romanos capítulo 7, del 23 al 24. Alguien que lo lea, por favor, Romanos capítulo 7, 23 y 24. Pastor, Romanos 7. Romanos 7, 23, 24. Amén. Romanos 7, 23 y 24 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. De manera que podemos observar que el apóstol Pablo nos habla acerca de esos deseos pecaminosos que el hombre natural siente todos los días. Sin embargo, ya nosotros en Cristo Jesús tenemos otra condición. No es que no sintamos esos deseos pecaminosos, no es que no nos lleguen esos malos pensamientos, claro que sí que llegan. No es que no seamos tentados, nos llegan las tentaciones porque ser tentado no es pecado, pecado es caer en la tentación. Sin embargo, la condición nuestra es diferente porque ya hemos nacido del agua y del espíritu. En nuestra carne tenemos esos deseos, ok, pero nosotros somos diferentes porque hemos nacido de nuevo y al nacer de nuevo ya no nos pertenecemos. Tenemos un dueño que se llama Dios. Dios es nuestro dueño. Cristo Jesús es nuestro Señor y el Espíritu Santo vive en nuestro cuerpo y es diferente. ¿Te das cuenta? Vamos a ver qué dice Pablo en Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. Amén. Sí. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. No, Primera de Así. Corintios 3:16 es. Amén. Mira, Primera de Corintios 3, amén. 16. Sí. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Te das cuenta? Por un lado, Pablo dice en Romanos 7, 23, 24, que tenemos esos impulsos y esos deseos en el cuerpo y lo vamos a seguir teniendo. Déjame decirte que eso lo vamos a seguir teniendo y vamos a seguir teniendo esas luchas y esas dificultades. ¿Te das cuenta? Entonces, pero por otro lado, Pablo dice que ya nuestra condición al nacer de nuevo, al nacer del agua y del espíritu, es completamente distinta porque ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. O sea, el Espíritu Santo de Dios vive en nuestro cuerpo. Sentimos deseos, pero los deseos los podemos controlar porque tenemos al Espíritu Santo que es el que nos ayuda. ¿Te das cuenta? ¿Me están entendiendo hasta este momento? ¿Me entienden bien? Digan amén. Sí, amén. Entonces, esto significa que el pecado no es más nuestro amo. El pecado ya no nos controla. El pecado ya no nos domina. Porque el Espíritu Santo nos ha librado de ese dominio. Ahora el creyente recibe poder para no ser más esclavo de nuestro cuerpo. Ya no somos más esclavos de nuestro cuerpo. Usted ya no es esclavo de su cuerpo.
Amén. Antes nosotros éramos esclavos de nuestro cuerpo. Nosotros le dábamos lugar a la carne. Nosotros complacíamos la carne. De manera que nosotros somos ahora los mayordomos, los administradores de nuestro cuerpo físico. También somos los mayordomos y administradores de nuestros deseos. O sea, no podemos culpar al diablo, porque hay gente que se complacen con el pecado, le dan lugar a la carne y al pecado, y ¿sabe qué hacen? Culpan al diablo. El diablo no tiene nada que ver con eso, porque tú eres el mayordomo de tu cuerpo. Tú eres el administrador de tu cuerpo, no es el diablo, tú eres el administrador de tu cuerpo. Entonces, tenemos que madurar. Por eso debemos vivir una vida con una moral. Tenemos que tener viva una vida moral. Tenemos que dar testimonio para con los de afuera. Y eso se logra cuando somos buenos mayordomos, cuando somos buenos administradores de nuestro cuerpo físico. Gloria a Dios. Amén. Y número 2, use su cuerpo para la gloria de Dios. Tenemos que usar nuestro cuerpo para la gloria de Dios. O sea, la Biblia es muy clara en cuanto al abuso del cuerpo. ¿Qué dice Romanos 3:13? Alguien que lo busque, Romanos 3:13, y alguien que busque también Santiago 3, del 6 al 8. Por favor. Y también alguien que busque Romanos 6:13. Vamos a analizar todo esto, porque somos administradores no solo de los bienes que Dios pone en nuestras manos, sino que somos administradores de nuestro propio cuerpo. Porque Amén. a veces nosotros, ¿sabe qué hacemos? Decimos, no, es que Dios sabe que la carne es débil, Dios sabe que yo soy muy débil en esa área. Sí, pero también Dios sabe que Él te dio el Espíritu Santo para que te ayude con esa debilidad. Porque por eso es que tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestro cuerpo, para ayudarnos con esas debilidades y con esas flaquezas. De manera que nosotros caemos en desobediencia y en pecados sexuales, por decirlo así, porque nosotros queremos, porque no queremos tener dominio propio, porque no somos buenos administradores de nuestro propio cuerpo. Gloria a Dios. Usted peca si usted quiere, usted desobedece si usted quiere. Eso no es culpa del diablo. Culpar al diablo, eso es ignorancia. Somos los mayordomos de nuestro propio cuerpo. Vamos a ver qué dice Romanos 3:13. Amén. Romano 3:13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Amén. ¿Te das cuenta? Hay gente que abusa de su cuerpo y usan la lengua para maltratar a otros. Usan la lengua para romper relaciones, para dividir. Usan la lengua para maldecir. Usan la lengua para producir disensiones. Eso fue lo que nosotros heredamos de Adán. Eso está en nosotros ahí. Eso no se ha ido de nosotros. Eso está en nosotros. La diferencia es que ya tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. El hombre sin Cristo es como sepulcro abierto. Dice que sepulcro abierto es su garganta. Y con su lengua engañan. Con su lengua dispersan veneno de áspides. Y dice que veneno de áspides hay debajo de sus labios. Hay gente que usa la lengua para hacer daño. Santiago capítulo 3 del 6 al 8, ¿qué dice? Santiago 3 del 6 al 8. ¿Qué dice Santiago capítulo 3? Del
Sí, pastor. Del 6 al 8. Del 6 al 8. Sí, del 6 al 8. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Wow. Entonces, la mejor manera, mira lo que dice la palabra, que es difícil domar la lengua sin el Espíritu Santo. Entonces, la mejor manera de reconocer que Dios es el dueño de nuestros cuerpos es dedicándoselo a Él. Dedicándoselo a Él. Romanos 6:13. Romanos 6:13. ¿Qué dice Romanos 6:13? Amén. Amén, pastor. En el nombre de Jesús. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa lengua que no se somete a nada? ¿Entregársela a quién? Al Señor. Dice que debemos presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Y dice Pablo en Romanos 6:13, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. O sea, cuando hablamos de miembros, estamos hablando de miembros del cuerpo. Por ejemplo, el oído o los oídos son miembros del cuerpo. Tú no puedes oír lo que tú quieras con tus oídos, porque eso es ser un mal mayordomo, un mal administrador. Hay gente en el evangelio que se mantienen escuchando música mundana, señores, música impía, y lo ven como algo normal. Eso es ser un mal administrador de nuestros miembros. El oído o los oídos son miembros de nuestro cuerpo. Entonces, si usted se sienta a escuchar una música impía, mundana, eso va a llenar tu alma de iniquidad. Tenemos que saber lo que escuchamos con nuestros oídos para cuando vayamos a la palabra. Oye bien, mira la importancia de cuidar nuestros oídos. Cuidar nuestros oídos es tan importante que cuando usted escucha música mundana, música impía, no importa que sea romántica, no importa que hable del amor, porque hay gente que se dice, no, pastor, esas son música sana, que habla del amor, habla del sentimiento humano, no es el reggaetón, no es música de plebería, no, es música mundana, porque esa música en nada edifica y en nada agrada a Dios y no ministra a Dios. Toda música que no ministre a Dios, no importa quién la cante, no es de Dios. Entonces, cuando tú te mantienes escuchando este tipo de música y vas a la iglesia, tú no te concentras igual porque tu oído está contaminado. Tu oído espiritual tiene interferencia y ya no puede recibir la revelación de la misma manera. Ya no puede recibir la revelación de la palabra de la misma forma. Acuérdate que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tú tienes que cuidar tus oídos. Nosotros tenemos que cuidar nuestros oídos, tenemos que saber lo que escuchamos. Y eso es en todas las áreas, no solamente con la música, sino en todas las áreas. Hay gente que le encantan escuchar chismes, lo que otro le cuenta, y viven de eso, de que le cuenten, de que le cuenten, de que le cuenten. Entonces, tenemos que cuidar ese miembro llamado los oídos. Miembro del cuerpo, oídos son los miembros del cuerpo, la lengua es un miembro del cuerpo, labios o boca son miembros del cuerpo, manos, pies. Tenemos que saber lo que hablamos con
con nuestra lengua, con nuestros labios, con nuestra boca, lo que pronunciamos con nuestros labios. Hay gente que se mantiene maldiciendo. Hay gente que todo el tiempo tiene un San Antonio en la boca. Entonces, ahí es donde se aplica la mayordomía. Tenemos que ser buenos administradores de nuestro cuerpo, de nuestros miembros. Las manos también forman parte de nuestros miembros. No podemos tocar con nuestras manos lo que no debemos tocar. ¿Te das cuenta? Con las manos podemos hurtar, con las manos podemos robar, con las manos podemos tocar las cosas que no debemos tocar. Los pies, no podemos apresurarnos con los pies para hacer el mal. No podemos apresurarnos con los pies para practicar ningún tipo de pecado. No podemos apresurarnos con los pies para la iniquidad, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y hay muchas referencias bíblicas que hablan sobre esto. Vamos a ver dos referencias bíblicas, Mateo 13:9. Alguien que lo busque y lo lea, Mateo 13:9 y Apocalipsis 2:7, por favor. Mateo 13:9. Gloria a Dios. Amén, amén. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Te das cuenta? Cuando 13:9. el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te mantienes escuchando con tus oídos cosas mundanas, tu oído espiritual se va a ir contaminando. Y aunque tú escuches la palabra, no podrás oírla. Oye bien lo que lo estoy desatando ahora. Por eso el que tiene oído para oír, que oiga. Porque no todo el que tiene oído oye. No todo en una iglesia oyen, aunque tengan oídos. Entonces, por eso es importante cuidar nuestros oídos. ¿Qué dice Apocalipsis 2:7? Amén. Dice en el nombre de Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Wow, ¿te das cuenta? Lo importante que es cuidar el oído y que es cuidar cada miembro de nuestro cuerpo. Acuérdese que los miembros del cuerpo son traicioneros. Por eso es que tenemos que someterlo y entregárselo al Señor, porque son miembros traicioneros. El corazón es engañoso, dice la palabra, más que todas las cosas. ¿Y quién lo podrá conocer? Por eso es que tenemos que cada día someternos al Señor. Cada día tenemos que vivir una vida de sometimiento a Dios. Amén. Entonces, ¿cómo usarlos para Dios? ¿Cómo usarlos para Dios? ¿Cómo usar esos miembros para Dios? Para escuchar lo que Jesús y el Espíritu Santo nos dicen. Usted puede usar su cuerpo en las mismas maneras que ha mencionado arriba. Si usa su cuerpo para servir al Señor, Él proveerá para su cuerpo. Por eso es importante que nosotros le demos buen uso a nuestro cuerpo, a cada área de nuestro cuerpo. Amén. Porque hay gente que no quieren convertir su lengua. Y hay gente que no quieren entregarle ciertos miembros de su cuerpo al Señor. Entonces tenemos que entregarle todo al Señor. ¿Qué dice 1 Corintios 6:13? ¿Qué dice? Amén. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. aquí la palabra dice que el Señor va a suplir las necesidades físicas de aquellos que le dedican su cuerpo a Él. Pero dice también que debemos servirle al Señor con nuestro cuerpo, que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor
y el Señor para el cuerpo. ¿Te das cuenta? Y dice que ese cuerpo físico lo destruirá Dios. Acuérdese que la palabra dice que lo mortal será absorbido por la inmortalidad. O sea, este cuerpo físico va a desaparecer. Ya sea que nos muramos, polvo eres y al polvo volverá, o ya sea que Cristo venga por nosotros, nos arrebate y en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo mortal será absorbido por la inmortalidad y este cuerpo corruptible será absorbido por la incorrupción. ¿Te das cuenta? Porque este cuerpo es un cuerpo de muerte y va a desaparecer. El Señor lo va a destruir. El Señor lo va a destruir, dice la palabra. Dice que las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá a Dios. Hay gente que nada piensan en comer. Todo lo de ellos es la comida y la bebida. Y la palabra dice que tanto el uno para el otro, un día Dios lo va a destruir, señores. Dios lo va a destruir. Eso es pasajero. Gloria a Dios. Tenemos que dedicarnos al Señor en espíritu, alma y cuerpo. Él ha prometido que va a renovar nuestras fuerzas. En Isaías 40:29. ¿Qué dice Isaías 40:29? ¿Qué dice? Gloria a Dios. ¿Qué dice Isaías 40:29? Amén. Sí. ¿Qué dice en Isaías 40:29? Porque ahí Él nos promete renovar nuestras fuerzas. ¿Qué dice? 40:19, pastor. 29. 40:29. Nos dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Te das cuenta? Él da esfuerzo. ¿A quién? Al que está agotado, al que está cansado, al que está prácticamente sin fuerzas. Y dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. De manera que ese cliché de que no, yo soy débil, Dios sabe que yo soy débil, ok, pero Él dice que Él da fuerza al que no tiene ninguna. Al que no tiene ninguna. Gloria a Dios. Y también la palabra dice que Él es nuestro sustentador. Él nos sustenta. Él sustenta nuestro cuerpo físico también. Cuando nosotros honramos a Dios con nuestro cuerpo, siempre va a proveer para nosotros sustento y va a proveer siempre lo mejor, porque Dios honra a los que le honran. Y Él nos dará comida, Él nos dará ropa, Él nos dará lo que nosotros le pidamos, según Mateo 6, del 31 al 33. Mateo 6, alguien que lo lea, Mateo 6. Amén. Del 31 al 33, sí, léelo. Voy. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, cuando nos ocupamos de sus asuntos, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas que nosotros necesitamos para esta vida física, el Señor la va a proveer, lo dice la palabra. Y déjame decirte que todas esas cosas son sencillas, en eso no hay profundidad, porque son cosas que debemos practicarla a diario. Esas son cosas prácticas de la vida cristiana. Y también Dios ha prometido guardar nuestro cuerpo en buena salud. Dice que Él nos guardará en buena salud, según Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. Gloria a Dios. ¿Quién lo lee? Éxodo 15:26. Amén. Ah, caray, me vas a dejar todo el mío hoy porque no entro. Amén.
Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo correcto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Yo he sido testigo de eso en múltiples ocasiones. El Señor me ha guardado, el Señor me ha sanado, el Señor me ha preservado. Son promesas que están ahí en la palabra. Si usted anda conforme a la palabra, Él dice que va a guardarte, que va a librarte de esas enfermedades. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que tener los oídos prestos para escuchar su voz. Tenemos que estar atentos para escuchar su voz. Tenemos que estar, ¿verdad?, dispuestos a guardar sus estatutos, a guardar sus mandamientos. Y si lo hacemos, dice la palabra, que ninguna plaga podrá tocar nuestra casa, podrá tocar nuestra morada. Bendito sea el Señor. Amén. Esa es una parte en la que Dios preserva nuestra salud, pero la otra parte, que fue la parte que a mí no me enseñaron y le estoy aprendiendo ahora después de viejo, la otra parte es que nosotros tenemos que cuidar nuestra salud. Aparte de que Dios cuida y preserva nuestra vida, hay una parte también de la Biblia que habla de nosotros cuidar nuestra salud, de ser mayordomo en esa área de nuestro cuerpo. Entonces, mantengamos dominio, número 1, sobre nuestro cuerpo. Yo recuerdo que yo en mi adolescencia y parte de mi juventud era muy activo con el deporte. Iba a la cancha a jugar baloncesto, corría muchos kilómetros y me mantenía siempre en forma hasta que yo di con un grupo de cristianos religiosos legalistas que me prohibieron incluso hacer deporte porque era pecado, me prohibieron hacer ejercicio porque era pecado, nos prohibieron ir a la cancha a jugar baloncesto porque era pecado usar pantalón corto, era pecado usar franelita y un sinnúmero de disparates que me enseñaron. Ellos van a tener que dar cuenta al Señor, déjame decirte. Toda esa gente que viven enseñando cosas que la Biblia no enseña, un día le van a dar cuenta a Dios. Entonces, yo recuerdo que un grupo de muchachos, incluyéndome a mí, abandonamos por completo el deporte. Lo abandonamos por completo, abandonamos el deporte. Porque no teníamos tiempo para cuidar nuestra salud, no teníamos tiempo para cuidar nuestro cuerpo. Eso era pecado. Eso era pecado. No es correcto ir a la cancha, no es correcto hacer deporte, no es correcto ir al gimnasio, no es correcto arreglar el cuerpo en un salón. Era una serie de cosas que se mantuvieron enseñándonos. Dios mío, Padre. Bendito sea el Señor. Cuántas cosas. Cuántas cosas. Y la palabra dice que debemos cuidar nuestra salud. Un cuerpo saludable le dará gloria y honor a Dios. Escuche esto. Un cuerpo saludable le dará gloria y honor ¿a quién? A Dios. Y estará en mejores condiciones para disfrutar de sus beneficios. Él ha prometido, por ejemplo, sanarnos cuando estamos enfermos, según el Salmo 103:3, pero también nos ha hecho responsables de cuidar nuestra salud. Entonces hay varias reglas que les voy a enseñar de buena salud. Varias reglas. Número 1, coma bien. Coma bien. Número 1, coma bien. Ahora, esto no significa que usted debe comer mucho. Amén. Eso, comer bien no es comer mucho. No es darse esas harturas que uno se da. Sino mantener una dieta
balanceada, que tenga las vitaminas necesarias que su cuerpo necesita, que se encuentran en diferentes clases de alimentos, y crear ese tipo de balance. Yo recuerdo que cuando yo fui donde la nutrióloga por primera vez, ella me dijo, tú no estás alimentándote, tú no estás comiendo. Yo, ¿cómo? Entonces ella comenzó a enseñarme cómo comer adecuadamente. Entonces, y yo comencé a bajar de peso, a bajar de peso, a bajar de peso. Y cada vez que yo hago la dieta que ella me recomienda, yo en automático comienzo a bajar de peso. Porque a nosotros nos enseñaron a comer mucho, pero no a comer bien. Entonces, bíblicamente, tenemos que cuidar nuestro cuerpo para estar saludable, para servirle al Señor con excelencia. Tenemos que comer bien, número uno, y número dos, tenemos que hacer ejercicios. Su cuerpo necesita estar ejercitado para evitar el sobrepeso. Porque sabemos, ya me lo han enseñado, yo no lo quería aceptar, por mucho tiempo yo no acepté el sobrepeso era una enfermedad, pero sin embargo el sobrepeso en este tiempo, la obesidad, es una enfermedad. El sobrepeso es dañino para la salud. Entonces es aconsejable hacer algún deporte físico o por lo menos caminar a cierta hora del día, en cierto tiempo del día. Entonces tenemos que sacar también ese tiempo para hacer ejercicio. Son reglas de buena salud. Número 3, descanse. Descanse, lo número 3. El trabajo excesivo, sea físico, sea mental, tendrá como consecuencia un mal efecto sobre nuestra salud. Entonces Jesús declaró en Marcos 2:27 que el día de reposo fue hecho para el bienestar del hombre. O sea, siempre hay que reposar, siempre hay que darle descanso al cuerpo. Una persona debe trabajar ciertas cantidades de horas al día y dormir por lo menos 8 horas al día. Por lo menos debe dormir 8 horas durante el día. Bendito sea el Señor. Son reglas de buena salud. Número 4, practique la limpieza. Báñese. Hay gente que no le gusta bañarse. Hay que bañarse, hay que asearse, hay que limpiarse. Practique la limpieza. En el libro de Levítico, Dios estableció reglas de limpieza para los israelitas. Ellos debían bañarse frecuentemente. Ellos debían lavar sus ropas. Ellos debían limpiar sus cosas. Ellos debían comer alimentos limpios y mantener limpio el lugar donde acampaban. O sea, el Señor le dio cátedra a los hijos de Israel sobre la higiene personal. Gente que cuando hablan es como si fuera un dragón que está hablando lleno de azufre. Hay que cepillarse los dientes. Hay que tener salud bucal también. Salud bucal, higiene personal, señores. Entonces, cuando tú cumples con todas estas reglas, tú te conviertes en un excelente mayordomo de tu cuerpo. Los creyentes deben ser ejemplo en todas estas reglas de salud. Todas ellas contribuyen para gozar de una buena y una excelente salud. Tenemos que guardarnos de los malos hábitos. Hay personas que tienen unos hábitos desastrosos. Fuman tabaco, consumen alcohol constantemente, consumen drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa práctica que es mundana se quiere meter en la iglesia. Hay gente que quiere fumar dentro de la iglesia. Hay gente que quiere consumir alcohol de forma excesiva dentro de la iglesia. Hay gente que hasta se quieren drogar ciertas drogas dentro de la iglesia. Entonces, nuestro cuerpo, dice la Biblia, es templo del Espíritu Santo. Y ese templo llamado el cuerpo debe ser conservado, debe ser limpio.
y debe ser santo, debe ser separado para Dios. Dios trata severamente a quienes profanan su templo. Dios lo trata severamente. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 3:17. Alguien que lo lea, por favor. Primera de Corintios 3:17. Y esto es muy importante, hermanos. Gloria a Dios. Primera de Corintios 3:17. Amén. Sí. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, al cual sois vosotros, santo es. Entonces, cuando le metemos tabaco al cuerpo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos destruyendo. Cuando le metemos alcohol al cuerpo, ¿qué estamos haciendo? Estamos destruyendo el cuerpo porque incluso la cajetita de cigarrillo y de tabaco dice, el fumar es perjudicial para la salud. Pero lo ponen en letras chiquiticas que nadie ni lo lee. También dice, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Las drogas ni se digan. Las drogas ni se digan. Eso es una maldición, la droga. Entonces, si alguien no conserva el cuerpo y lo cuida, si alguien lo destruye, el Señor también lo va a destruir. Amén. Pero sin embargo, muchos están atados por el tabaquismo. Muchos están atados por el alcohol y por las drogas. Estos hábitos se han convertido para muchos en sus amos. Pero Cristo dijo claramente, no se puede servir a dos señores. En Mateo 6:24. No se puede servir a dos señores. Qué terrible aquellos que viven siendo gobernados por estos malos hábitos. No se puede servir a dos señores. Hay costumbre mundana que uno no la puede adoptar ni puede practicar porque son malos hábitos. Son hábitos que son desagradables ante los ojos de Dios. Amén. Nosotros como creyentes tenemos que ser buenos administradores de nuestro cuerpo. Tenemos que aprender a controlar nuestros apetitos físicos, porque aún estos apetitos físicos pueden convertirse en hábitos dañinos, porque hay creyentes que son esclavos de la glotonería. Isaías 56:11. Vamos a ver qué dice. Alguien que lea Isaías 56:11, por favor. Isaías 56:11. Amén, en el nombre de Jesús. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿Te das cuenta? Dios no quiere glotonería en su pueblo. No quiere gente comelona, glotona, insaciables. Amén. Tenemos que tener dominio propio también sobre eso. Dominio propio. No podemos ser glotones, tampoco podemos darle lugar a los pecados sexuales, a la sexualidad. ¿Qué dice Primera de Corintios 7, del 1 al 5? Primera de Corintios 7, del 1 al 5. ¿Qué dice? Primera de Corintios 7, del 1 al 5. Alguien que lo lea. Amén. Amén. Ah, ok.
En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Y Escuchen cada, bien, escuchen esto. y cada uno, Pero a causa, escuchen esto. Déjame explicar esto, Lizzy. A ok, causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. O sea, mira, eh, Pablo está hablando sobre su apostolado número uno, que él prefirió no tener mujer para él llegar más lejos con la misión que él le había encomendado y él entendía, él de manera personal entendía que el tener una mujer le iba a servir como piedra de tropiezo. Por eso le aconseja en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero él está hablando por él, desde su contexto, porque la mujer es una bendición y la mujer Dios la constituyó para que sea ayuda idónea del hombre. Quise hacer ese aclarando porque para mí el yo tener mi esposa ha sido una gran bendición, la mayor bendición que yo puedo tener y que cualquiera puede tener. La palabra dice que el que haya esposa haya bien. Por eso es importante aclarar el contexto desde cuál Pablo está hablando y enseñando. Amén. Él de esa amén. recomendación desde el punto de vista de las misiones. Para él se eximió, incluso lo dice en otra carta que él escribió, él dice, yo pudiera tener una mujer, sin embargo, yo me eximo de ese privilegio con tal de yo cumplir con mi llamado, con mi propósito. O sea, él se hizo eunuco porque él quiso, no fue porque Dios se lo impuso, él quiso hacerse eunuco, no quiso tener mujer él. Ahora él dice, él da un consejo, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ahora, ¿por qué? Por las fornicaciones. Cuando tú estudias la palabra fornicación, es la palabra porneia del griego, que significa acto sexual ilícito. Entonces, la masturbación es fornicación, es un acto sexual ilícito. Entonces él dice, a causa de la fornicación o de que algunos se pueden masturbar al no tener mujer o al no tener hombre, puede que se masturben, entonces caen en fornicación. Cuando tú te masturbas, tú caes en fornicación, entonces para que tú no caigas en fornicación y te estés quemando y estés fornicando con tu propio cuerpo, es mejor que te busque tu propia mujer si eres un hombre y si eres mujer, búscate tu propio marido. Sigue leyendo, Lizzy. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Párate ahí, párate ahí, no vaya tan rápido. Dice que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Hay mujeres que descuidan a su marido, que no le quieren dar nada. Igualmente hay hombres que descuidan a su mujer. Entonces, Pablo dice, eso no se puede permitir bíblicamente hablando. Eso no se puede permitir bíblicamente hablando. Sigue leyendo. La mujer no tiene, Monse, apaga eso, por favor. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Escucha el contexto. Cuando el esposo se acuesta con su esposa en la cama, ninguno se pertenece. Ahí no. En el lecho matrimonial no. No es que el hombre es el dueño de la mujer en absoluto, ni la mujer es el dueño del hombre, sino que cuando están en el lecho, cuando están en la cama acostados, se convierten en una sola carne. La mujer no se pertenece, tampoco el hombre se pertenece. Por lo tanto, como la mujer no se pertenece, el hombre puede tocarla porque no se pertenece. Bendito sea el Señor. Es lo que Pablo está explicando. Sigue leyendo. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Eso significa
que si tú no tienes el don de continencia, tú vas a sentir deseos y apetitos carnales. Entonces, si tú tienes tu esposa, ella tú no puedes negártele a ella, ni ella se te puede negar a ti. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo, de mutuo consentimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se ocupen sosegadamente en la oración y luego deben volver a juntarse. No vaya a ser que se meta el diablo, por decirlo así, a causa de vuestra incontinencia. ¿Te das cuenta? Entonces, Pablo dice, de la única forma que ustedes se pueden separar por un tiempo corto, tampoco puede ser un tiempo prolongado, no puede ser un tiempo prolongado, un tiempo corto, para ocuparse de la oración, de la consagración al Señor, pero luego deben volver a juntarse sosegadamente para que no se meta Satanás, para que no se mete el diablo, porque el diablo se mete en esos asuntos, ¿se da cuenta? Gloria a Dios. Entonces, nada debe dominar la voluntad del creyente, nada, absolutamente nada. Tenemos que ser buenos mayordomos, buenos administradores de los asuntos y de los misterios del reino de nuestro Dios. ¿Tienen alguna pregunta con relación al tema en cuestión? Este es el momento. ¿Alguna pregunta? Gloria a Dios. Amén. ¿Tienen alguna pregunta, mis caros hermanos? Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta tienen? Me falta dar el tema sobre el Espíritu Santo y su naturaleza, pero son las 7:30 ya. Me faltó dar ese tema porque era que había un atraso. Ustedes saben que había un atraso, un pequeño atraso. Entonces, vi oportuno dar esos dos temas de mayordomía hoy, porque eso es bastante importante, el tema de la mayordomía, y lo vi bien oportuno dar esas dos enseñanzas. Pero el tema sobre el Espíritu Santo, si usted se fija en su manual, es un tema que ya nosotros lo dominamos muy bien. Es un tema que nosotros dominamos muy bien. Déjame explicarle algo. Si usted se busca, por ejemplo, el folleto, se dará cuenta que lo que hay ahí es bastante sencillo, porque aquí nos habla sobre lo que es los objetivos de la clase, sobre el tema del Espíritu Santo y su naturaleza. El objetivo de esta clase es dar a conocer a los creyentes la importancia, la labor del Espíritu Santo en la vida de la iglesia como parte de la Trinidad. Ya nosotros tenemos dominio sobre ese tema en cuestión. También íbamos a contestar quién es el Espíritu Santo. Todos sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Íbamos a hablar de su símbolo, íbamos a hablar de su naturaleza. También íbamos a hablar, pero podemos resumirlo y usted puede sacar un resumen ahí en su manual. Íbamos a hablar sobre los nombres que se le da al Espíritu Santo, que son los siguientes. Número uno, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de Dios, es conocido como el Espíritu de Cristo, también es conocido como el Consolador, también es conocido, número 4, como el Espíritu Santo, y también es conocido, número 5, como el Espíritu de verdad. ¿Te das cuenta? Era esa la enseñanza, y vamos a explicar los nombres del Espíritu Santo, pero son temas muy sencillos, sencillo en el sentido de que ya
Para gloria de Dios, yo en otras exposiciones le he hablado muy detalladamente acerca de lo que es el Espíritu Santo de nuestro Dios, de Dios. Amén. Entonces, vamos a entrar en las inquietudes en cuestión, y la lección 8 lo que usted va a hacer es que la va a leer y va a sacar un pequeño resumen de esa lección, y cualquier inquietud que usted tenga de esa lección, usted en la próxima clase o en cualquier otra oportunidad me puede preguntar y con gusto le voy a aclarar, le voy a contestar cualquier tipo de inquietud que usted tenga acerca de la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo de Dios y su naturaleza. Amén. Este es el momento de hacer sus preguntas, por favor, o de manifestar cualquier tipo de inquietud o comentario. Este es el momento. Participen. Me gusta que la gente participe. Gloria a Dios. Participen. Abran las cámaras, los que puedan abrirla. Abran las cámaras, por favor, los que puedan abrirla. Gloria a Dios. Y vamos a pasar la lista. Vamos a pasar la lista. Pero usted puede ir abriendo su cámara. Pueden ir abriendo su cámara lo que puedan. Amén. Y vamos a pasar la lista. Ana Virginia Félix. Presente, pastor. Amén. Y Belice Lama. Presente. Lizzy Pérez. Presente. Nicole Espinal. Presente. Enerolisa Félix. Charo. Enerolisa Félix Charo. ¿Qué le ha pasado a Charo que ha dejado de asistir a la clase? Hay que preguntarle a ver qué pasa con ella. Llámala, dice ahí, a ver qué pasa con Charo. Javier Acosta. Javier Acosta. Presente, pastor. Amén. Daniel Espinal, Reina Daniel Espinal. Presente. Reina Daniel Espinal. Reina Daniel Espinal. Diana Carolina Acosta. Presente, pastor. Amén. Michael Piñeiro. Michael Piñeiro. Amy Félix Moreno, ella presentó su excusa. Me escribió que no iba a poder participar hoy de la clase, pero mandó su excusa. Janet Cuello. Janet Cuello. Rudy Andreina Mancebo. Presente, pastor Rudy. Nelcy Yerubí Alcántara. Nelcy Yerubí Alcántara. Otoniel Sterling. Presente. Arturo Howard. Presente. Hernán Pérez Félix. Hernán Emmanuel Pérez Félix. Presente, pastor. Ana Carmelina Pérez. Mia Dalai. Ann. Mairenis Sterling o Félix. Presente, pastor. Kenia Curi. Kenia Curi. Yo la veo en línea, pero no dice presente. Presente, presente. Ok. Juan Alexander Martínez. Alexander Martínez también ha tenido varias ausencias. Hay que ver qué pasa con él. Darlene Civil. Presente, mi pastor.
Kelvin Abel Figuereo, presente. Jezabel Karina Figuereo, yo la veo en línea, Karina, pero no dice presente. Grisel Jiménez, activa el micrófono. Sí, estoy presente, pastor, aquí. Amén. Estoy Activa el presente. micrófono, digan presente. Sí. Manuela Félix, Presente. Ismael Figuereo y Rubén Samuel Figuereo. No entró Samuel hoy, no sé qué habrá pasado. Nada, mira lo que vamos a hacer. Escuchen y presten atención. La próxima clase será de evaluación y será presencial. Presencial. Será el miércoles, pero vamos a coordinar la hora para que todos estén, porque esa clase será el primer examen que vamos a dar de evaluación. Amén. Usted va a venir preparado, dispuestos a tomar un examen de evaluación presencialmente con nosotros acá. Va a venir con sus hojas, con sus libretas, con sus mascotas. Y aquí le vamos a dar el examen. Vamos a dar el examen aquí de manera eh, presencial. ¿Ok? ¿Me dicen amén? Amén. 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 Entonces, vengan preparados. Eh, Hoy es martes. ¿A qué estamos el próximo martes? Pastor, hoy es miércoles, voy a decir maestro. Pastor, hoy es Sí, es miércoles. que me equivoco siempre. Entonces, el próximo miércoles estamos a 4 de junio. Una pregunta será en su casa, pastor. Bueno, será aquí en mi casa con Dios mediante. Vamos a hacerlo acá. Hay que buscar silla, Kenia. Tienen que traerme una cuanta silla. ¿Me escucha, Kenia? Kenia está ahí. Bueno, lo hacemos aquí en mi casa, aquí mismo. Lo hacemos aquí en mi casa. Usted va a estudiar desde la lección número 1 de ambas materias, de la número 1 a la número 8. De la lección número 1 a la lección número 8. Amén. Van a estudiar. De ahí viene la evaluación que vamos a hacer el próximo miércoles, con Dios mediante, a partir de las 6 de la tarde, aquí en la casa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pastor, disculpe, usted dijo de la lección 1 y la lección 2. No, de la lección 1 hasta la lección 8. Ok, De cada libro. ok, gracias. Amén. Gloria a Dios. Y aquí se le entrega el examen de evaluación. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta?
sobre lo que hemos dado hoy. Si no hay preguntas, pues entonces queda dada la clase, quedan despedidos. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos una vez más estar aquí, cumpliendo con este propósito de enseñar, de instruir, de capacitar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, danos una noche bendecida y enriquecida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos y bendecidas todos y todas. Amén, amén. Bendiciones a todos. Buenas noches.